aumentó el dolor por causa del pecado, por causa de la transgresión, por causa de la desobediencia a los estatutos que había Dios puesto. Esto fue lo peor que le pasó a la mujer. Oye esto, Miguel Ángel, oye. Tendrá que trabajar. Wow, Eva, pero ¿por qué te hiciste eso? Tendrán que trabajar arduamente para obtener los alimentos. Oye, antes del pecado, varón, antes del pecado, nosotros nada más teníamos que ir a la mata de mango, mata de chinola, dame esto, dame lo otro. Era como en el supermercado, sin dinero, arrancar fruto, a comer de lo que había. Pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, aquí dice que ahora nosotros tenemos que trabajar. O sea que el pecado es el que te tiene aquí trabajando, buscando los alimentos día a día. Otra consecuencia fue que tuvieron que salir del Edén, tuvieron que salir del jardín donde Dios lo había puesto. Imagínate que Dios te va a un lugar a ti precioso, hermoso, y tú tienes que salir del Edén, salir de ese lugar. ¿Por qué? Por causa del pecado. Muchas veces nosotros nos ponen en buenas posiciones, en lugares de renombre, y ¿saben qué hacemos nosotros? Cometemos errores y tienen que quitarnos de ese puesto. Nosotros tratamos en Génesis capítulo 6. Nosotros vimos la caída del hombre, salieron del Edén, ¿verdad? Luego que salen del Edén, nosotros vemos también el pecado de Caín y Abel, la primera muerte registrada en la Biblia. Vemos ese pecado que se cometió también. Pero si usted se va a Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 1, yo quiero que usted lo lea conmigo, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Génesis capítulo 1. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo su designio, todo su pensamiento del corazón de ellos era continuamente a lo malo, a la maldad. Todo el pensamiento del hombre era a la maldad. Y Jehová, viendo eso, dice: wow, pero es que no es posible que el hombre, todos los pensamientos que él tiene, todos sean de continuamente a lo malo. ¿Por qué nada más tú piensas en lo malo y no piensas en lo bueno? Porque si tú accediste a la información de lo bueno y accediste a la información de lo malo, solamente estás pensando en las cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué no sacas un momento para cosas buenas? Y dice: ay, Dios mío. O sea, él mismo dice: ay, Dios mío. El mismo Dios diciendo: Dios mío, ¿pero qué hago? No. ¿Y qué hago con esta raza que yo he creado? Y dice: no, lo que yo voy a hacer es, como la tierra se corrompió, yo voy a acabar con eso. Voy a acabar con la creación. Y dice la Biblia que le dolió en el alma a Dios, que le dolió en el corazón haber creado al hombre. Pero no que lo había creado al hombre a su imagen y semejanza, no, sino haber creado al hombre y que él se haya corrompido. Dios no se arrepintió de haberte creado, Dios se arrepintió de haberte creado y que tú te hayas ido a la maldad. Quiero que entiendan esa parte. Cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, era por la maldad que había adquirido, no por el amor que él tiene. Entonces, Dios en Génesis capítulo 1, en el 11, dice Dios que quiere eliminar la humanidad por causa de la maldad de los hombres. Nosotros hemos definido aquí la palabra maldad, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es la palabra maldad? La palabra maldad viene del hebreo rash. Rash se dice maldad. ¿Qué es la maldad? Dice aquí que es mal, adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso. Todo eso encierra la palabra maldad. O sea que cuando Dios dice que el hombre simplemente empezaba en maldad, estaban siendo ávaros, estaban siendo perversos, estaban siendo hasta feos, dice aquí. Oye, feo.
feroz, impío. ¿Sabes cómo es una persona impía? Una persona que no tiene nada bueno. Pío significa obras buenas. Impío significa obras malas. O sea que el malo no tiene nada bonito. El que su designio es solamente a la maldad, no tiene nada bonito, es un perverso. Y hay una palabra, la palabra rash, que significa que es una persona que vive sin los mandamientos de Dios. No vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Por eso es una persona mala. Como no vive de acuerdo a los pensamientos, a los estatutos de Dios, es una persona que es mala. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. No ama al prójimo como a sí mismo. No ama a Dios por encima de toda la cosa. Y cuando, como decíamos la otra semana, cuando una gente dice que ama a Cristo, que Él es el Señor, y tú lo mides por los 10 mandamientos, tú dices, es un mentiroso. Porque ¿cómo es posible que tú ames a Dios y odies a tu hermano? ¿Cómo es posible que tú ames a Dios y estás diciendo mala palabra? ¿Cómo es posible que tú amas a Dios? Usted mide a la persona que ama a Dios por los estatutos de Dios. Dice Marcos, ¿quién hacen ustedes? Invalidando mi ley y haciendo lo que ustedes le dan. Claro, decimos no hay que cumplir los 10 mandamientos, pero ¿para qué? Para nosotros encerrarnos en nuestra propia maldad. Usted ama a Dios, tiene que cumplir los 10 mandamientos.